caso de que se permite también el aborto en caso de violación, aparte del peligro de la madre, ahí vemos ya a Brasil, vemos ya el caso colombiano, el caso chileno, otros como el caso de incesto, el caso de Bolivia, donde se agrega ese, otro por factores económicos y otros por inhabilidad del feto y discapacidad, el caso ecuatoriano. El caso de México, en donde ya dos ciudades, la Ciudad de México y Oaxaca, permiten esta dinámica. Esto aterrizado en el caso mexicano, encontramos ahora el caso de que, lo que les decía, la Ciudad de México en su constitución local recientemente creada, permite el aborto hasta las 12 semanas, en caso de violación hasta las 20 semanas, se aprobó la semana pasada. Vemos que en Oaxaca se modificó el Código Penal, no su constitución local, que gran contrariedad defiende las vías de la concepción. Y luego encontramos los casos de estados que ante la aprobación del aborto en la Ciudad de México decidieron hacer un blindaje de la vida. Esto es, que en sus constituciones decidieron colocar el derecho a la vida desde la concepción como un derecho fundamental en sus estados. Esto hace que haya 21 constituciones locales donde se permite, donde se defiende la vida desde la concepción. Es un efecto de política pública. 7 estados donde hay iniciativas para promover precisamente esto, y en 2 estados donde actualmente no hay iniciativas. Lo que sí llama la atención es el siguiente mapa, donde vemos que hoy en día hay 23 iniciativas para lograr el aborto en México. Están presentes en las constituciones locales, en los congresos locales, queriendo hacer la aprobación de esto. Aquí ya el caso de Oaxaca, Ciudad de México. Y bueno, también encontramos sobre las uniones del mismo sexo. Ya 14 estados han aprobado estas uniones por recomendación de la Suprema Corte de Justicia, incluso 4 estados que están en un litigio por el tema, y el caso de 8 estados de la República que han rechazado sus congresos locales la aprobación del matrimonio igualitario. A nivel federal, tenemos hoy en día 20 iniciativas en esta actual 64 legislatura para implementar el aborto como una política. Encontramos a 10 iniciativas donde se coloca ese término de libre desarrollo de la personalidad, en donde la Suprema Corte de Justicia ha determinado que eso, llamarle libre desarrollo de la personalidad, es permitir desde el consumo libre de la marihuana, el caso de algunas personas que así lo hicieron, hasta el tema de decidir tener un hijo o no. Está el caso de 2 iniciativas para permitir la eutanasia y el caso de 8 iniciativas para que el matrimonio igualitario se encuentre en todo el país. En el caso mexicano, vemos que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que hay que decir, políticamente, pues no tiene las funciones que tenía antes el secretario de Gobernación, han ido achicando, se ha convertido, perdón la expresión, en un florero de la propia política mexicana. Pues uno de los temas que tiene muy arraigado es precisamente el aborto. Atrás de ella, muy sonriente, la secretaria del Consejo Nacional de Población, la CONAPO, Gabriela Rodríguez, que antiguamente Gabriela Rodríguez era pues, directora del Instituto de la Mujer de la Ciudad de México, y anteriormente ella era pues directora de IPAS, una agrupación de la sociedad civil que se dedica a promover el aborto, pero al mismo tiempo se dedica a vender aparatos y medicinas. Denme un segundo, se me está acabando la batería de mi computadora, me conecto en un segundo para no perder eso. Perdón, continuando, en este caso, bueno, pues Gabriela Rodríguez, hay que decirlo, cuando fue diputada constituyente de la Ciudad de México, dijo que sobre su cadáver pasaría el que no se aprobara el derecho a la vida. Yéndome más al punto político que sin duda es de interés actual por el proceso electoral, mencionar cómo está actualmente el rompecabezas político de nuestro país. La Cámara de Diputados actualmente está integrada por 255 diputados del partido del Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena. Tenemos que el PAN tiene 77, el PRI 48, el PT 46, y así me podría ir en la distribución del resto. ¿Esto qué quiere decir? Que Morena solo tiene lo que se conoce como mayoría absoluta.
absoluta, es decir, la mitad más uno. Con esta, Morena solo, sin necesidad de aliados, puede aprobar prácticamente casi todas las leyes, salvo la Constitución. Para poder reformar la Constitución se necesita la mayoría calificada, que en estos momentos lo tiene con la suma de los votos de sus aliados, el Partido del Trabajo, Encuentro Social, el Partido Verde Ecologista. Y bueno, en lo que respecta a los senadores, Morena tiene actualmente 63 de los 65 para tener mayoría absoluta, pero con sus aliados sí logra la mayoría absoluta, no la mayoría calificada para poder reformar la Constitución. Sin embargo, lo han podido hacer aliándose en algunos momentos con el PRI o con el Movimiento Ciudadano. En lo que respecta a los gobernadores, el bloque autodenominado de la Cuarta T, Morena y el PES en este caso, tienen 7 gobernadores. El PRI 12, el PAN 10, Movimiento Ciudadano 1, el PRD 1, el caso de un independiente, que es el caso del PRO. En lo que respecta a los congresos locales, actualmente Morena tiene el control de 20 congresos locales, el PAN de 7, el PRI en 3, Movimiento Ciudadano en 1, y San Luis Potosí repartido en tercios. Vale la pena mencionar aquí en este caso que los congresos locales tienen una importancia en lo federal porque al ratificarse una reforma constitucional, al aprobarse una reforma constitucional, se necesita la ratificación de por lo menos 17 congresos locales, cosa que actualmente tiene Morena. En lo que respecta a las alcaldías, el PRI es el que tiene el mayor número, 539, que representa el 21.79. El PAN tiene 448 y Morena 387. Sin embargo, hay que decir que de las capitales, Morena tiene 15 de las capitales de la República Mexicana, y en las ciudades con más de 500,000 de habitantes, que son 51, Morena tiene 25. Es decir, tiene prácticamente la mitad, tomando en cuenta que el Independiente, que está ahí excavada, ya se pasó a Morena. Pues prácticamente Morena tiene las ciudades de mayor población, desde Tijuana, Ecatepec, Puebla de Los Ángeles, Iztapalapa, Gustavo Madero, etc. En lo que respecta a la Suprema Corte de Justicia, hemos sido testigos en fechas recientes de este intento de ampliarle la presidencia a Saldívar, el presidente de la Suprema. Antes de ese motivo, hubo una votación que fue muy polémica, si los expresidentes tenían que ser enjuiciados, y para esto hacer una consulta popular. En este sentido, el bloque pro AMLO, por llamarlo así, votó y tuvo mayoría, integrado por Saldívar, Gutiérrez Ortiz Mena, 3 ministros ya nombrados por López Obrador, el caso de Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Juan Luis González Alcántara Cárdenas. También el caso del ministro Alberto Pérez Dayán votó a favor de esa propuesta. Anti-AMLO se manifestaron Javier Lainez, Jorge Pardo, Luis María Morales, Norma Piña y Fernando Franco. Sobre los órganos autónomos, que es algo que está muy de boga hoy en día, podemos mencionar, entre otras cosas, que hay algunos organismos que se mantienen todavía libres, es decir, que no han sido cooptados por la actual administración. El caso del INAI, el responsable de la transparencia, y el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica. Sin embargo, hay varios organismos autónomos que han sido invadidos poco a poco por la propia autoridad. El caso del INE, que ya tiene algunos consejeros de la Cuarta T, el Banco de México, que a finales de este año tendrá un nuevo director, y todo indica que será de los nombrados ya en la era de López Obrador, el INEGI, cuya integración hace unos meses de la que Graciela Márquez Colín, que era la titular de la Secretaría de Economía, nos habla de que por ahí va el asalto. El caso también de Coneval, donde se cambió al director, se ha ido cambiando la junta, o el caso de IFETEL, donde no se han querido nombrar a hacer un acomodo de los integrantes de la mesa del IFETEL. Ya hay 2 organismos cooptados hoy en día por esta administración, que son autónomos en papel, la CNDH con la señora Rosario Piedra, y el caso de la Fiscalía General de la República, hoy en día llevada por Alejandro Gertz Manero, que participa en las mañaneras del presidente. Desde el punto de vista jurídico, esta administración ha realizado en este tiempo 30 iniciativas, el presidente ha presentado 30 iniciativas, se han aprobado 23, es decir, una efectividad del 76.6%, de reformas constitucionales, 5 presentadas por el Ejecutivo, y hay que decir que los cambios que ha hecho esta administración son muy simbólicos y inmediatos.
desde eliminar el Estado Mayor Presidencial, quitar la pensión a los expresidentes, o esta farsa del avión presidencial. Pero todo eso es mediático, todo eso es algo que de alguna manera llama la atención de la población. Y bueno, a esto aumentar el cambio de régimen, poner de alguna manera esta narrativa de poner fin al propio neoliberalismo. En materia de políticas públicas que han afectado el cambio cultural en nuestro país, encontramos en México se cambió hace unos años la NOM 046 y se creó también la NOM 047. Esto es el aborto en caso de violación, en donde ya no es necesario llevar un acta al Ministerio Público. Es decir, no se castiga al violador, sino se permite a la mujer que llegue en cualquier momento y etapa en un hospital público, federal o local, por la NOM 046, que se le practique el aborto. También hemos visto que se ha implementado ya como una política los talleres de educación sexual, o el caso de la NOM 047, donde se permite a los menores de edad acudir a recibir métodos anticonceptivos sin la necesidad de la presencia de un adulto de sus padres. También hemos visto que se han implementado políticas públicas diseñadas en la Secretaría de Gobernación, en el Instituto Nacional de las Mujeres o en el Sistema de Protección a la Infancia, la famosa CIPIN. En ellos se ha ido implementando una serie de acciones para cambiar de alguna manera la dinámica y la percepción la percepción del propio ser humano, de la propia dignidad del ser humano. Aquí podemos ver un mapa cuando nos preguntamos, ¿quién está detrás de toda esta propia dinámica? Bueno, pues hay una combinación perversa entre algunos empresarios que históricamente han hecho una inversión en la materia, otros desde el punto de vista sociocultural provenientes del extranjero, las consecuencias de efectos de la cumbre de Beijing, por ejemplo, cuyos efectos, documentos no son vinculatorios, pero hacen creer que son vinculatorios, la creación del Instituto de Planificación Familiar en Estados Unidos y esta inversión apoyado también a las políticas públicas y a otros organismos que van de alguna manera implementando esto. Es increíble, pero podríamos ir concluyendo que lo que se quiere es destruir a la sociedad. Es un eufemismo total. La meta de estos promotores de la ideología de género es de construir o cambiar lo que se considera normal, lo que vemos nosotros con mucha claridad, por lo que claramente es una construcción social. ¿Y qué es lo que se ha hecho para ir deconstruyendo esa sociedad? Cambiar el lenguaje. Hoy en día, si uno no dice niñas y niños, es mal visto. Ya se ha incluido ahora el niñez, el S, el todes, las relaciones familiares. Desaparecer ese vínculo de lo que se promueve y se crea como una relación familiar. El tema, por ejemplo, de la reproducción. Todo se ha sexualizado, incluso vemos este fenómeno de hipersexualización de la infancia. Vean ustedes los anuncios para la ropa de niñas de 10, 11 años, cómo se ha ido en esa dinámica. El tema de la propia educación, donde se implementa en los libros, no solamente en textos públicos, sino también en los privados, este tema de la sexualidad con otra visión, la parte educativa, acabar con el tema religioso, con el argumento de que lo religioso se queda en casa y simplemente el de la cultura. Y entonces vemos cómo, entre otras cosas, se cambian las palabras, se cambian significados para no generar confusión, no generar ruido y no ir contra el sentido lógico. Antes se le llamaba aborto, ahora es interrupción de embarazo. Antes se le llamaba anticoncepción, hoy en día se le llama salud reproductiva, que aparte son verdaderamente pleonasmos. Lo que se interrumpe se puede volver a aprender. Aquí pues, no se puede volver a aprender un aborto. O algo que busca una anticoncepción no es algo de la salud reproductiva. O, por ejemplo, quitarle la figura del matrimonio y ponerle el de la pareja o el compañero. Eliminar, por ejemplo, el tema de la masturbación y llamarlo aprender a quererse, o el de la desviación sexual llamándolo ahora opción de género, o el de la relación sexual llamarlo ahora placer sin riesgo, o el de la pareja gay por sociedades de convivencia, o el repartir condones por educación sexual, o pederastra por adulto con insatisfacción, o eutanasia por caridad y solidaridad. Le llaman también
el bien morir, el llamarle, quitarle el término feto y ponerle ahora producto no deseado. Y, por ejemplo, hoy en día hablar en contra de la ideología de género y todos estos conceptos se considera crimen de odio o disentir como un acto homofóbico. Y, por ejemplo, aquí un caso importante. ¿Por qué debemos defender, por ejemplo, al hijo no nacido? Porque científicamente, no es una religión, científicamente es un nuevo ser con su ADN, porque tiene un código genético único y repetible, porque tiene 46 cromosomas que determinan ya su sexo, su color de pelo, de sus ojos, su estatura, la forma de sus brazos, incluso su sonrisa. Y será así toda la vida, nada cambiará. Desde el punto de vista genético, esta es la primera célula y la persona vieja que llegará a ser. Inmediatamente después de la concepción comienza todo el proceso del desarrollo celular. Jurídicamente, esto ya no es científico, sino jurídicamente, el bebé no nacido pero concebido es persona y tiene derechos. El nasciturus tiene, por ejemplo, derechos de la primera etapa de la personalidad, porque legalmente puede recibir herencias, legados y donaciones. Después de este panorama, yo sé que ya me pasé del tiempo, pero no me gustaría irme yo sin dejar un buen sabor de boca. Ante este panorama de la implementación de las políticas públicas, una pregunta constante es si podemos transformar nuestro entorno, si podemos hacer algo al respecto. Dejaré un pedacito de un video del Papa Francisco donde precisamente habla del tema del compromiso. Estamos llamados a realizar una lucha contra ese movimiento que lleva a la humanidad a que piense que una persona es un objeto que se usa y se tira, un objeto de uso. Rescatar la dignidad de las personas. Estamos ciertamente en una época donde la persona humana es usada como objeto y termina siendo material de descarte. A los ojos de Dios no hay material de descarte, hay solo dignidad. Entonces el trabajo que ustedes hacen, la inquietud que ustedes llevan es volver a rescatar lo que quiere ser descartado para volver a ungirlo con dignidad. Gracias, gracias por eso que hacen. Gracias por el trabajo, que no es fácil. Y gracias por comprometerse. Comprometerse es dar la vida, gastar la vida. Un humorista argentino, Landricina, hacía ver la diferencia que hay entre colaborar y comprometerse. Todos tienen que colaborar, pero los cristianos tenemos que comprometernos. Y Landricina decía, la vaca, cuando nos da la leche, colabora para nuestra alimentación. Se da la leche y se hace el queso. Y entonces hacemos un sándwich. Sándwich de queso es un poco soso. Entonces hay que ponerle jamón. Entonces vamos a ver al chancho. Y el chancho, para hacer el jamón, no colabora, se compromete y da la vida y nos da el jamón. Comprometerse es dar la vida, es jugarse la vida. Y la vida tiene sentido solamente si uno está dispuesto a jugarla. Bueno, creo que el mensaje que se nos da ahí es sumamente profundo. No colaborar, sino el comprometerse. Y a esto yo quisiera agregar el tema de que hoy en día tenemos las llamadas cuatro patas de la mesa del mexicano, que es que el mexicano tiene un grado sentido de profundidad, que lo saca cuando quiere, amistad que siempre está presente, creatividad, ingenio y un gran sentido de la unión familiar.
Hay que entender una cosa, hay que entender una cosa. Hoy en día, en nuestro país y en el mundo, estamos conviviendo prácticamente 6 generaciones. Algunos dirán que 5, pero 6 generaciones. Son 6 generaciones que tienen características muy particulares. Desde la llamada generación silenciosa, los baby boomers, que son nuestros adultos mayores hoy en día, hasta el caso de los más jóvenes, la generación Z, los millennials, o también los que se han denominado después del 2010 como la generación K. Tenemos la generación X que está intermedia. Una generación llena de tecnología, otra llena de experiencia. Hay que saber de alguna manera transmitir un mensaje de esperanza hacia todos los integrantes de esta propia dinámica. Entender que en nuestro país no podemos pensar igual todos, no podemos comunicar igual todos, pero debemos hacer un esfuerzo extraordinario por lograr. Tenemos que tener una gran generosidad. De seguro ustedes ya vieron esta lámina en muchos lugares, ha llegado por muchos esta imagen, que para mí reflexiona mucho sobre el tema del proceso electoral y un poco al tratar de hablar de cómo ha ido cambiando el mundo con la implementación de estas políticas en las que se ha destruido el verdadero sentido del ser humano, pues esta reflexión es buena. Érase una vez una cigarra que enojada con hormiga votó por el insecticida. Es decir, estaban dos insectos enojados, no se pusieron de acuerdo, llega el insecticida y acaba con. Y Santo Tomás Moro decía una frase: el hombre no puede ser separado de Dios ni de la política de la moral. Y precisamente quisiera yo ya irme con esta canción que es de una parábola que nos ha dejado con mucho sentimiento en su mención el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, que habla sobre la propia generosidad y sobre el amor al prójimo. Y haré una reflexión en ese sentido. Es rápida, es un videito a parte infantil para que todo el mundo pueda escuchar. Sí, porque está herido, amiguito. Pobrecito. Un hombre bajó hacia Jericó y a medio camino el pobre topó con unos ladrones que sin compasión le dieron de palos hasta que cayó. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Ayuda pedía sin saber a quién. Pasó un sacerdote de Jerusalén, fingió no escucharlo, aunque oyó muy bien, y haciéndose el sordo se alejó de él. Sáquenme de aquí que estoy mal herido, no quiero morir en este camino. Al cabo de un rato se acerca un levita y viendo al herido que le solicita, dando un rodeo al encuentro, él se apresura al paso y se pierde de vista. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Acertó a pasar un samaritano que es un extranjero y despreciado. Al ver las heridas de aquel pobre hermano se compadeció, tendió la mano, curó sus heridas con aceite y vino. Con mucho cuidado lo subió al pollino en una posada del pueblo vecino. Lo dejó en el lado y siguió su camino. Díganme quién fue del prójimo hermano, si fue el sacerdote o el samaritano, o si fue el levita, ¿cuál fue más humano? Bueno, esta parábola del buen samaritano, que les digo, el Papa Francisco lo ha colocado en Fratelli Tutti, nos recuerda una cosa. Y lo digo por el tema de la participación del laico en la política. Se ha hecho el sentimiento de que los políticos son lo peor, son los más corruptos, son los más rateros, que son lo peor que le puede haber pasado a la humanidad. Sin embargo, no ha habido una preocupación del católico, del laico comprometido a rehabilitar la política. La parábola del buen samaritano de alguna manera ejemplifica el mayor acto de caridad, el amor al prójimo, pero que también se ha demostrado desde el magisterio de la Iglesia que el mayor acto de caridad es precisamente el trabajar en la política, porque sin conocer la cara del ciudadano se debe de hacer, por lo menos conceptualmente,
una entrega importante hacia el prójimo. A mí esta parábola en lo particular siempre me ha gustado porque hay una parte muy humana, muy significativa, que es cuando el samaritano dice, se encuentra a esta persona malherida, le cura a él con sus propias manos las heridas, él mismo le da de comer, él mismo lo acompaña a una posada, vela la noche de esa persona sin conocerla, y el otro día se retira no sin dejar todo pagado. Es decir, este ejemplo del samaritano nos debe recordar el papel importante de el laico comprometido, el católico comprometido, y también de aquel que debe y desea participar en la política. El querer rehabilitar la política es una exigencia que nos debe quedar en el día a día y que debe ser de alguna manera una gran reflexión para nuestro futuro inmediato. Tenemos ahora un gran reto, que es un proceso electoral, el cual de alguna manera nos deja una gran reflexión. Es decir, cuál es el papel que debemos de cumplir nosotros al momento de ejercer el voto, al momento de comprometernos y votar pensando en los principios que son irrenunciables según la propia doctrina de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI las dejó muy marcadas y son 4 principios. No votar por aquel candidato que está a favor del aborto, el que está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, el que está en contra del derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos, incluso marcado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26, como también el que vaya en contra de la libertad religiosa y, por ende, de la libertad de expresión. Esto es todo de mi parte, quedando a sus órdenes para, de alguna manera, pues, ver si puedo apoyar en algo. Muchas gracias. Guillermo, muchísimas gracias. De verdad no sabes cómo nos acabas de abrir un panorama, cómo nos acabas pues de hablar de todas estas políticas públicas, ¿no? Mundiales, también en nuestro país. Y la verdad es, bueno, pues es tomar acción también, yo creo, como parte de esta sociedad, tomar acción en estas políticas, ser parte de dar una solución o de decir cuál es el problema, ¿no? Yo eso es lo que creo. Pero bueno, pues no sé si podamos pasar a un momento de preguntas y respuestas. Si alguien tiene preguntas, si las quiere escribir en el chat, lo puede hacer. O si alguien quiere quitar su micrófono, vamos en orden. Al fin no estamos tantos y podemos hacerlo tal vez en voz. No, pues agradecer, maestro, esta conferencia. Muchísimas gracias. En realmente tan poco tiempo nos pudimos dar cuenta de qué está pasando y agradecerle a Duchem la invitación y pues motivados a ser laicos comprometidos. Una pregunta, maestro. Mi nombre es Gabriel Haddad. Buenas tardes. Buenas tardes. Dentro de las dinámicas que se dan en las diferentes mesas y discusiones, pues se habla ahora de que si el voto tiene que ser para buscar terminar con esa hegemonía que se presentó en el Congreso y en el Senado y tratar de poder romper eso, pero a la vez con esa invitación que nos hace Benedicto XVI de votar por candidatos que piensen de esa manera. ¿Qué le contestas a la persona que te dice que se está diluyendo el voto otra vez? Y entonces en un lugar donde hay 5 candidatos, puede ser que el que gane, uno pueda ganar con el 21%, ¿verdad? Sí, creo que es una gran pregunta que aparte es recurrente en estos días. ¿Hacia qué principio es lo más importante y hacia qué dinámica se tiene que ir?
están estos principios irrenunciables y también debe de quedar en la conciencia de cada quien los efectos que se pueden generar en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo. Me queda claro que en nuestro país ya los partidos políticos dejaron de ser bloques de grupos que pensaban igual según los principios de doctrina de cada institución. Por desgracia, hoy en día, la mejor opción es votar por los candidatos, por lo que pueden representar los candidatos en su persona. Yo los invito, una de las cosas que estoy haciendo hoy en día es la plataforma de sabervotar.mx, una plataforma donde pueden conocer la trayectoria de los candidatos y al mismo tiempo pueden ver sobre qué piensan sobre 10 temas que hemos seleccionado y hemos colocado desde el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, así como el respeto a los órganos autónomos, el manejo responsable del presupuesto y otras temáticas por el mismo estilo. Yo, a mi juicio, esto es un juicio personal, sí creo que al momento de votar hay que pensar con una visión amplia hacia todo lo que corresponde dentro de nuestra propia visión cristiana. Obviamente la cosa que más nos va a doler, más va a significar es el cuidado del que no puede defenderse, el derecho a la vida, que hay que también decirlo, no solamente el derecho a la vida queda en ese momento del que no puede defenderse y hablar, pues el bebé que está dentro del vientre materno, sino todos los condicionantes propios de la vida, es decir, el joven que cae en drogadicción, el niño que no es atendido en su casa, el adulto mayor que es maltratado, el enfermo que no es atendido, el que está injustamente en prisión. Todos son etapas y cosas que pasan en la vida. Entonces, hay que pensar en ese marco mucho más amplio, pensando en que si ese candidato de alguna manera va a lograr parar en generar muchas cosas más, ¿no? Siempre digo, pues es una opinión personal, yo siempre diría, ese es un principio importantísimo, el derecho a la vida. Hay que contemplar otros derechos cuyas consecuencias pueden provocar también efectos terribles. Por ejemplo, una mala política desarrollada puede generar no solamente pobreza, puede generar incluso la muerte. Fíjense, el Papa Francisco, antes de ser el Papa, hace este libro de Pecado y Corrupción, cuando era arzobispo de Buenos Aires, y él habla de algo que para mí es muy significativo, sobre el tema de la corrupción. Miren, el problema de la corrupción no es tanto el tema de que si fulanito se compró un barco con ese dinero, un yate, o si se compró 3 mansiones. Ese no es el problema de la corrupción. El problema de la corrupción son las consecuencias de no ejercerse bien el presupuesto, porque pueden traer vidas. Ejemplo más grande no podemos tener que la desgracia del metro hace unos días, del metro de la Ciudad de México. Ese es un ejemplo de una política pública que no fue bien desarrollada por un tema de corrupción, no se construyó bien. Entonces, el problema de la corrupción son los muertos que van a ver diálisis, porque no hay diálisis, porque no hay medicinas para los niños con cáncer, porque no hay obras bien construidas que se van a caer porque hubo corrupción. O sea, el problema no es que el señor se compró una casa, el problema son las vidas. Y ahí también está la dignidad de la persona humana. Espero que haya un poco resuelto ahí. Gracias. No te Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Hola, buenas noches. Yo quisiera hacer una pregunta. Prometí y... Sí, adelante. Sí, mi pregunta es, ¿cuáles son sus propuestas de políticas públicas para contrarrestar las políticas anómalas que nos comentó? Claro. Obviamente sí hay una serie de acciones, de propuestas para contrarrestar toda esta dinámica. Una de estas esenciales es volver a ver en el ciudadano el rostro, digo, desde la visión cristiana, el rostro de Cristo. Desde una visión no cristiana, volver a ver el rostro de la persona. Esto es, las políticas públicas tienen que pensar en esa dignidad de la persona, por el simple hecho de ser persona.
tienen que estar enfocadas de alguna manera a fortalecer a la persona, no fortalecer a las instituciones, no fortalecer los caprichos y los egoísmos. Por ejemplo, ¿cómo no quieres tú que aumente el embarazo adolescente? Y es como si invitaras a una dulcería a un diabético. ¿Qué pasa hoy en día con la educación sexual, por ejemplo? Se pone, así se abre mediáticamente, se abren espacios desde los libros de texto, en los medios de comunicación, en muchos lugares se abre así a las cuatro puertas para que los jóvenes, con el argumento de que tienen que conocer sí mismos, se les abre la puerta. Y al abrirse la puerta de todo esto, pues obviamente caen rápidamente y por eso tenemos un aumento importante de embarazos adolescentes. Se invitó al niño juguetón a la juguetería, perdón la expresión. Las políticas públicas tienen que ir pensando en las consecuencias que vienen hacia adelante. Hemos visto el ejemplo, en el caso del aborto, un ejemplo grande. Es como si el poner el aborto como un derecho sería como si de repente el Estado mexicano dijera, a ver, pues hemos fracasado con las políticas para combatir la comida chatarra. Entonces, ¿saben qué? Síganse comiendo los gansitos y las sabritas y todas estas cosas. No se preocupen, el Estado mexicano les va a hacer liposucción a todos los niños para que acabemos con la obesidad. Así, ellos sigan comiendo gansitos, pero ya no van a estar obesos. Lo mismo pasa con el tema del aborto. Es decir, se está distribuyendo todo este tema para decir, no importa, sigan consumiendo, sigan haciendo toda esta política de educación sexual a fin que haya el aborto. Es una política pública que en algunos momentos se quiere poner como un método anticonceptivo. Y así podríamos hablar de otro tipo de políticas públicas en donde no se está centrando a la persona, no se está centrando fortalecer con distintos elementos a los distintos integrantes de la propia sociedad. Por ejemplo, ¿qué deberías de fortalecer primero? Pues a la célula básica, a la familia. Entonces, promueve iniciativas y acciones para fortalecer a la propia familia. Poner horarios establecidos laborales, poner condicionantes donde se cumplan los derechos del trabajador para poder estar con su familia. Muchos mexicanos sacrifican. A mí ahorita vuelvo a sacar el tema del metro. La gente que muere, ustedes han visto las historias, eran gente trabajadora, eran albañiles, eran gente que salía a esa hora, a las 10 de la noche, salieron ya de trabajos tarde, gente que está sacrificándose al día a día y que pues va a sus casas a descansar, no va al juego, no va a otra cosa. Entonces, a eso también, por ejemplo, en políticas públicas educativas, se debe enaltecer nuevamente el papel de la persona, pero también no generándole a que la persona sea un dependiente de las instituciones. Así, hoy en día vemos cómo esta visión paternalista en la que los programas sociales no enseñan a pescar, sino están dando el pescado de forma directa. Estamos generando muchos habitantes de este país que solamente van a estirar la mano para recibir su apoyo económico por alguna condicionante. Son madres solteras, tienen discapacidad o son adultos mayores. No estoy en contra en general de una política pública de apoyo a adultos mayores. Ante un país donde el sistema de pensiones es defectuoso, es válido. Sin embargo, lo que no es válido es la forma en la que se eliminaron, por ejemplo, las reglas de operación de los programas sociales. El objetivo de poner reglas de operación en los programas de combate a la pobreza tenía uno, el que el esfuerzo generara una mayor conciencia de la persona para obtener ese beneficio. Hoy en día se da el dinero de forma automática. Las becas Benito Juárez, no hay ni siquiera un criterio si sacan un buen promedio en la escuela. A todos, así reprueben, se les da la beca Benito Juárez. Entonces, regresando y concluyendo, la importancia de generar como eje central a la persona humana. Y de ahí también pensar en la construcción del bien común como ese bien en el que lo que se quiere es no hacer que la gente sea feliz, todos sean ricos, no, ese no es el bien común, es la satisfacción de las personas en el fiel cumplimiento de sus derechos y cumplimiento también de sus obligaciones. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera alguna pregunta?
yo quiero agradecer por la conferencia. Una conferencia que nos deja mucho que aprender y analizar y valorar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Maestro, bueno, yo quiero sí preguntarle algo. ¿Cómo podemos agregarnos, cómo podemos poner ese granito de arena para todas estas políticas donde ahora lo bueno es malo, ¿no? Y todos estos cambios, ¿no? de palabras y de cómo podemos hacer, a veces nos vemos como abrumados con tanta, como que vemos que todo está encima de nosotros y no podemos hacer algo, o a lo mejor sí lo podemos hacer y no sabemos cómo. Sí, bueno, yo creo que aquí un punto fundamental es la participación. Voy a poner el caso, el ejemplo del proceso electoral. Pues estamos centrados en que la gente vote, porque hay mucho abstencionismo. Incluso yo pongo constantemente la referencia. ¿Tú le dejarías las llaves de tu casa o de tu coche a cualquier persona? Pues no, tienes que conocer a esas personas. Y entonces, para hacer ¿qué es lo que haces? Bueno, pues conocerlos, conocer a las personas y demás. Pero ojo, la elección no se acaba el día de la jornada, sino que ahí apenas empieza y debe de darse un acompañamiento permanente a los políticos, a los distintos actores y principalmente en la comunidad. El primer lugar a donde uno tiene que participar es su entorno, es revisar su entorno, el entorno que es nuestra casa, nuestra comunidad, nuestra cuadra, nuestra parroquia, nuestro grupo de apostolado. ¿Qué estamos haciendo en nuestro grupo de apostolado, en nuestra casa, con nuestros vecinos para que mejore la sociedad? ¿Qué acción estamos haciendo? Estamos tratando de ayudar a aquel más desfavorecido, a aquel que se encuentra en una desventaja. Estamos acompañando a aquel que sufre, ahora con el COVID, estamos acompañando al que sufre, al que se quedó sin una madre, un padre, un abuelo o sin un hijo. ¿Qué estamos haciendo en nuestra participación? Estamos repitiendo el acompañamiento que nos decía nuestro Señor de estar presente con las viudas y con los huérfanos. Estamos realmente haciendo un acercamiento directo con las gentes que le hacen falta medicinas, que le hace falta a lo mejor algún recurso, que no tienen trabajo o que son tristemente señaladas. Es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros para construir el bien común? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hay diversas formas de participar. Está desde la participación, repito, en casa, en los alrededores, desde la forma del conocimiento, de la formación, es decir, irnos llenando de formación por un lado, pero también está el llamado a la acción solidaria. Hay agrupaciones, apostolados, que se dedican, por ejemplo, a las misiones, que se dedican al trabajo de acompañamiento a madres solteras, a mujeres que que quieren abortar y van a dar en adopción. Es decir, hay mucho material que hacer. El rostro de Cristo está en muchos lugares y lugares que ni siquiera nos imaginamos, ahí está presente. Y se necesitan muchas manos de forma constante. Hoy en día, en el mundo que vivimos, pareciera que constantemente nuestra preocupación es nuestra satisfacción personal, familiar inmediata, que es válido. Para eso es parte del funcionamiento de la dignidad, por ejemplo, de la dignidad laboral. El que la persona pueda sentirse realizado con una buena satisfacción. El problema es cuando nos encerramos, nos abandonamos de los demás, dejamos de tener ese sentido de comunidad. Es hermoso leer a los padres de la iglesia, que es toda la patrística, es algo hermoso. Se nos recuerda cómo de forma permanente y constante, como dice incluso los Hechos de los Apóstoles, vean cómo se aman, cómo demuestran su amor en comunidad. Tenemos que reforzar ese amor en comunidad. Tenemos que ver si hace falta crear un dispensario médico, si tenemos que hacer a lo mejor una jornada de atención comunitaria, si tenemos que a lo mejor dedicar un día de atención al laico, al feligrés, así. Creo que se pueden ir multiplicando las acciones, hay muchas formas. Hoy en día, la legislación permite, entre otras cosas, la elaboración de la iniciativa ciudadana. Claro, hay una serie de requerimientos como conseguir firmas y demás, pero les puedo decir que si ustedes están acompañando, están constantemente haciendo un proceso de auditoría al legislador, también le pueden de alguna manera
prometer el hacer que ellos mismos metan una iniciativa, una acción a favor de ellos. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera preguntar algo? Yo tengo una pregunta, no sé si lo comento, pero a mí me gustaría saber, yo siento que hay un desequilibrio en la gobernanza ahorita, ¿no? En las políticas públicas, en la Cámara, ¿no? Ahorita que vienen las elecciones, ¿cómo saber? Porque yo siento que es un desbarajuste todo esto de los diputados y senadores de todos los partidos, ¿no? El voto útil para que haya un equilibrio y no haya una dictadura, ¿sí me explicó? O sea, hay un desequilibrio en el poder, en las políticas, hoy por hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo saber aquel partido que tiene el más, ¿no?, potencial de hacer un equilibrio hoy por hoy? Bueno, es una buena pregunta. Sí, es interesante saber y ver que una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que dicen los hechos. Analizando las plataformas electorales, hay plataformas muy bien realizadas que uno diría, uno aplaude, ¿no? Y dice, híjole, si esto lo llegan a aplicar, qué padrísimo, qué hermoso sería esto. Por desgracia, pues también los partidos están conformados por seres humanos cuyo interés de poder pues siempre prevalece o quiere prevalecer. Pues la mejor forma de hacer un equilibrio es haciendo el proceso de observación y de acompañamiento al legislador de forma permanente. Es difícil, sí, pero hay que hacerlo, hay que estar presionando, hay que estar encima, hay que ir exhibiendo, hay que ir construyendo. Ese es un punto importante. No hay que dejarlo, hay que tenerlo con muchísima claridad. ¿Cómo saber cuál es el mejor? Bueno, pues yo vuelvo a hacer mi comercial, métanse a saber votar, lean las plataformas de los partidos y ustedes verán y podrán llegar a conclusiones según el criterio de cada uno. Pero de repente si uno lee, por ejemplo, la plataforma de un partido que dice que va a hacer todo lo que proponga el presidente, bueno, pues ya ahí hay un elemento para pensar que ese partido no está en la total autonomía como debería de serlo. Puede simpatizar con el presidente, pues claro, que a lo mejor es el partido del presidente, pues claro, tiene lógica, es la política. En la política también hay que entender una cosa, la política son acuerdos, son alianzas, son diálogos, son decisiones. Sí, también a veces pensamos que todo tiene que ser muy puro. No puede ser muy puro porque es parte del ejercicio, recordando que la política es, a fin de cuentas, una dinámica de ponerse de acuerdo y de acción entre distintos grupos humanos, y bueno, los grupos humanos lo que más tenemos somos humanos, ¿no? Entonces tenemos ahí muchas debilidades y defectos muy tremendos. Pero bueno, ese debe ser un criterio fundamental, es decir, el revisar, el ver, incluso hay la versión corta de las plataformas, por si a alguno le da flojera leer las 200 hojas que te dan, están en la página de INE, pueden ver los videos de las plataformas electorales de cada partido, dura 2 minutos el video de cada una, y ustedes pueden ir viendo hacia dónde va cada partido en la definición de sus propios conceptos. Como no hay un tema de pureza, así que pues es algo puro, pues yo llevaría la reflexión y pues es importante conocer a cada persona. La verdad es que los propios partidos han hecho reglas a veces tan incómodas a las personas para pertenecer o participar en ellos que bueno, pues algunos terminan yéndose a otro partido porque no les dieron la oportunidad, etcétera. Y por desgracia, nuestro sistema político sigue siendo un sistema de partidos, donde el método de acceso al poder pues, tiene que ser por la vía de los partidos. La visión de los independientes, por desgracia, no logró tener el éxito, porque las reglas que les ponen a los independientes es como si fueran un partido político. Eso lo hace todavía más complejo. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Pues bueno, yo quiero agradecer muchísimo, maestro Guillermo, por esta conferencia. La verdad sí fue una gran conferencia y nos ha ayudado bastante en todos los temas de políticas públicas, de cómo hacerlo, cómo estar presente, que hay mucho que trabajar, ¿no?, dentro de todo esto y sobre todo como sociedad y tratar de que no desaparezcan todas estas
políticas o que estas políticas no desaparezcan, lo que bien había dicho es la familia, ¿no? La familia, que es el núcleo más importante de la sociedad. Y bueno, pues a mí me gustaría mucho, yo repito su correo, es guillermotorresquiros@gmail.com y lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, y también es importante que entren a sabervotar.mx, que él ha hecho una plataforma donde nos puede decir más o menos lo que preguntaba Alice, ese equilibrio, ¿no? Ahí habla y ahí podemos informarnos mucho sobre la gente, depende de tu municipio, ¿no? Donde estés, ahí, o tu estado, ahí puedes encontrar mucha información sobre esto. No sé, maestro, si nos quiera decir más dónde lo encontramos. Yo lo he visto por todos lados, así que si usted nos puede decir. Sí, con gusto, todos los lunes a las 7:30 en la tercera emisión de Grupo Imagen, mi sección Atinos y Desatinos de la Política Nacional. También pueden buscarme en Spotify en Realidades y Coyunturas, un podcast que realizo para la Universidad Anáhuac, de la que orgullosamente doy clases. También pueden encontrarme en otro programa todos los miércoles. Lo pueden encontrar en Facebook, se llama Ciudad 2.0. Es un noticiero donde doy una opinión política de casi 20 minutos. A las 2:10, todos los miércoles, ahí también me pueden encontrar con mucho gusto. También escribo de forma, a veces últimamente no lo he hecho por cuestión laboral, pero de forma frecuente en Desde la Fe, en el semanario de la Arquidiócesis de México. Ahí también me pueden encontrar. Y también participo en Radio María, las cápsulas, hay algunas cápsulas de doctrina social de la Iglesia, cápsulas de 10 minutos, donde trato de hablar de forma muy coloquial sobre la doctrina social de la Iglesia. Se transmite en Radio María, en horarios diferidos, también en Radio Cepa, también ahí se transmite las cápsulas de doctrina social. Si alguien en particular quiere recibir mi material en estos momentos en el chat, con mucho gusto, escribo mi número WhatsApp, mi celular, yo con mucho gusto puedo mandarles por mensaje mi material, así como el material que estamos haciendo en forma, ¿cómo se llama? Ahorita con Saber Votar estamos teniendo muchas entrevistas y muchas participaciones en distintos espacios. También estoy como vocero de la campaña Creo en tu País, del Consejo de la Comunicación para este proceso electoral. Entonces, bueno, ahora sí que como estoy en muchos lados ahí participando, entonces ahí me pueden encontrar con mucho gusto. Pues bueno, pues nada más agradecer una vez más a todos los que están aquí y a usted por habernos dado este tiempo, este momento, y de verdad que nos ayuda muchísimo, sobre todo en estos momentos, ¿no? Donde vivimos y donde bien lo dijo en su presentación, toda esta parte de la pandemia, lo que nos ha venido a decir, a hacer, a reflexionar, pero sobre todo que ahora tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les agradezco a todos infinitamente el que hayan entrado y maestro, de verdad es un placer tenerlo aquí con nosotros. Al contrario, el placer es mío y muchas gracias por la invitación. Perdón, ¿nos podrán mandar el audio de esta plática? Sí, lo vamos a subir a la página de, bueno, al canal de YouTube de Duchem. Yo de todas maneras, ya con sus correos, como los tengo a la hora que se registraron, les voy a mandar todos los datos del maestro, con dónde están sus redes sociales, su correo, y les mando el día en que esté subida la grabación. Normalmente se tarda una semana en lo que se hace una edición de toda la grabación. Hablo de edición en cuestión de algunos, ahorita por ejemplo se me fue el internet y entonces se cortó un poco la grabación, entonces sí tenemos que hacer como que la nueva grabación, juntarla para que quede bien. Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo, yo les hago llegar todos estos formas de comunicarse con él o de verlo, porque es importante estarlo oyendo para saber cómo podemos estar dentro de estas políticas públicas, cómo podemos poner nuestro granito de arena y qué nos depara, ¿no? Cómo hacer nuestro mejor voto y cómo estar siempre presentes en esta política, porque a veces como mujeres o como pensamos que no podemos estar y sí debemos estar. Entonces, bueno,
Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.